Muy buenas tardes, mis hermanos. Es una alegría poder estar junto a ustedes una vez más para poder deleitarnos en la palabra del Señor en esta hermosa lección que Dios nos tiene para hoy. Nuestra lección se encuentra en el libro de los Gálatas, en el capítulo 1, del verso 18 al 24. Gálatas, capítulo 1, verso 18 al 24. Y el texto sagrado está en Hechos, capítulo 9, verso 20 al 21. Hechos 9, verso 20 y 21. Y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, junto a la familia, a los hermanos que tiene a su alrededor. Ponemos esto en pausa un momento. Bien, mis hermanos, Dios nos dé de su gracia hoy día para compartir esta hermosa palabra. ¿Qué tenemos frente a nuestros ojos? ¿Qué nos está diciendo el Señor a través de esta lectura? Bueno, lo que tenemos es la continuación de la defensa que el apóstol Pablo está haciendo respecto a la legitimidad del evangelio que le había entregado a los Gálatas. Él está defendiendo este evangelio como algo completo, algo entero. Está diciendo, si viene de Dios, no le falta nada. No se le puede añadir ni se le puede quitar. Eso los judíos lo tienen muy claro, los cristianos también. Si es de Dios, ni se le añade ni se le quita, y el que lo haga sea anatema. Hoy hay una expresión como esta en el Apocalipsis. A la palabra de Dios no se le quita ni se le agrega. Así que el apóstol está afirmando la veracidad de este evangelio en el hecho de que este evangelio no lo recibió de parte de ningún hombre. Está diciendo, en este evangelio no ha intervenido ninguna persona, ni siquiera está diciendo los grandes hombres de Dios que están en Jerusalén, refiriéndose en los versos que están aquí más adelante al apóstol Pedro y a Jacobo, el hermano de Jesús. Hombres que dice el apóstol Pablo en ese tiempo eran como pilares de la iglesia, fundamentos, personas principales dentro de la iglesia del Señor. Así que es importante darnos cuenta de esto. Él está diciendo, y bueno, ¿y por qué lo dice? ¿Por qué lo dice? Lo está diciendo porque había un grupo de hermanos, y este es el propósito, el gran propósito de esta carta. Había un grupo de hermanos o falsos creyentes, falsos cristianos, que estaban diciéndole a estos gálatas de que no podían ser salvos, así como el apóstol había dicho, si además no hacían, no añadían algo, sea la observación del día de reposo, sea la observación de cualquier otro elemento. En realidad del principal, esencialmente era el principal. ¿Ya? A los que dicen, no, es que hay que guardar esto, pero el día sábado y esto, mire, para un judío, ningún otro mandamiento, porque era el inicio de la relación con Dios, como pueblo de Dios, ningún otro mandamiento era más primordial que este, la circuncisión. Todas las otras promesas, todo el convenio de Dios se activaba sobre un hombre luego de este suceso. La circuncisión, cuando el niño era marcado en su prepucio, apenas nacía, a los 11 días de nacer, se sellaba y era parte, era incorporado al pueblo de Dios, y todos los mandamientos de Dios venían a ser una imposición sobre él, y también todas las promesas de Dios venían a ser sobre él, porque Dios lo consideraba su hijo, su pueblo, y él venía a ser también pueblo, Dios venía a ser su Dios. Entonces, no había ningún otro elemento más importante que la circuncisión para un judío hasta el día de hoy. Así que para todos los que dicen que el día de reposo, que la comida, mire, si el apóstol Pablo habló de la circuncisión diciendo directamente que tal cosa ya no opera en la iglesia del Señor, en los hijos de Dios de este tiempo, entonces debiéramos tener absoluta tranquilidad respecto a las otras cosas que aparentemente no menciona, aun cuando el tema del día de reposo sí se menciona en la Escritura. Y sí, el apóstol Pablo derechamente nos dice que nadie nos moleste con ese tipo de cosas, que eran un bosquejo, una sombra de lo que había de venir, que nosotros estamos en lo perfecto. Este tipo de ideas ya se estaban, apenas el apóstol había abandonado esta iglesia o la había dejado a los Gálatas para proseguir su viaje,
ya se estaban infectando y los cristianos habían caído redondos en esta idea. Les parecía tan atractivo vestirse como judíos, eh, 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 compartir la cultura de ellos, les parecía tan atractivo o como un canal tan válido, tan santo, poder desarrollar algunas prácticas de ellos, como tan, que terminaron aceptándolo como algo necesario. El apóstol se ofende, se molesta tanto y los trata de una manera dura y le dice qué tontos que son. ¿Cómo pudieron ser tan torpes? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los engatusó de tal manera para que eh, empezaran por el espíritu y terminaran por la carne? Entonces, todo este propósito todo este propósito está en toda esta carta. Y hoy día, en la continuación de esta defensa que el apóstol está diciendo, este evangelio que les prediqué es lo más precioso. Dice, yo siendo judío, ¿ya? Siendo judío, un doctor en la ley, experto en todas estas cosas, no las consideré, les enseñé esto otro, porque esto fue lo que me reveló Dios directamente. En este evangelio les dice, no ha participado ningún hombre, ni siquiera los grandes hombres de Dios que hoy día componen la iglesia. Está diciendo, cuando yo me convertí, ni siquiera me puse a los pies de algún maestro de la iglesia para que me enseñara, sino que me fui a Arabia y allá tuve un encuentro personal profundo con Dios durante 3 años. Y cuando volví ya me empecé a predicar de lleno la palabra, tanto así la gente se daba cuenta que no me reconocían como un cristiano, sino que se asustaban al principio y luego reaccionaban y decían, bueno, este que nos perseguía ahora está predicando. Fue como un abrir y cerrar de ojos. O sea, él no tuvo un tránsito por la iglesia con otros hermanos en el cual él pudiera aprender de otro. El apóstol dice, todo lo que yo sé respecto a Cristo me lo reveló Él mismo. El evangelio que les enseñé me lo reveló Dios mismo. Así que si ustedes arreglan este evangelio, si ustedes lo modifican o permiten que alguien se los transforme, están alterando la revelación de Dios y eso es anatema, le están quitando a la palabra, le están agregando a la palabra. Recuerde que el Evangelio es tan sagrado, mis hermanos, que debemos guardarlo con celo en cuanto a sus doctrinas fundamentales. Porque nadie puede agregarle a esto, nadie puede quitarle a esto sin llevar sobre sí esta maldición. Es un acto terrible venir a alterar la revelación de Dios. Así que el apóstol les señala, les dice, toda la revelación que ustedes han recibido, la recibí yo también de Dios. No hay nada que quitarle ni nada que modificarle. Dice en el verso, en el más adelante, por favor. Miren, en el capítulo 2, en el verso 6. El apóstol Pablo dice, refiriéndose a Pedro y a Jacobo, o Santiago en este caso, hermanos de Jesús, que eran considerados los principales. Verso 6 dice, pero de los que tenían reputación, y está hablando de estos discípulos, porque el apóstol dice, yo no fui a entrevistarme con nadie, mi evangelio no viene de Pedro, viene de Dios. Después de que volví de Arabia y estuve predicando un buen tiempo acá, en Damasco y en otras partes, en Cilicia, dice, recién allí fui y estuve con Pedro durante 15 días. Ahora, ¿qué aprendió de ellos? ¿Qué le entregaron ellos? Dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, se refiere al apóstol Pedro y a Santiago, no menospreciándolo, recuerden ustedes que el apóstol no tenía ninguna... perdón, están llamando, voy a rechazar esto. Recuerden que el apóstol Pablo tenía una reputación tremenda antes y Pedro era un simple pescador. Así que en cuanto al académico, era probablemente Pablo el que podía enseñarle a Pedro. Pero Pablo entiende esto y dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Él acepta de que Dios puso a estos hombres en ese lugar y los reconoce como tal. Pero añade y dice, a mí pues los de reputación,
nada nuevo me comunicaron. Es decir, perdón, siguen llamando a esta. Los de reputación nada me comunicaron, es decir, nada nuevo le añadieron a mi evangelio. Cuando comparamos y conversé con ellos y ellos conmigo, el apóstol se da cuenta y dice, en realidad, lo que Dios me entregó es idéntico a lo que ellos están predicando acá. No le estorbaron con nada, ni le enseñaron nada, ni le añadieron nada. Así que el apóstol Pablo está diciendo, lo que les enseñé está totalmente completo, recíbanlo, manténganse en ello, porque no viene de mí, viene de Dios. Y si ese evangelio viene de Dios, yo también soy un enviado de Dios, es lo que está diciendo el apóstol. Así que pudiéramos en algún momento pensar que el apóstol Pablo estuviera de alguna manera rechazando o teniendo una autonomía tal de que no tiene conexión con la iglesia en Jerusalén, no tiene conexión con ellos. No es lo que está enseñando. No es lo que está enseñando. Tener conexión directa con Dios, como la tenemos todos, porque esta es la gran enseñanza. No tenemos mediadores. No hay hombres entre nosotros que nos puedan comunicar con Dios. Esa es una idea que no es del cristianismo genuino. Eso viene del catolicismo. Nadie puede pensar que el pastor es como un sacerdote que tiene una conexión especial. ¿Ah? No, lo que el pastor tiene que tener, y todo cristiano, madurez, profundidad en su relación con Dios. Pero eso es para cualquier cristiano. Nadie puede decir, no, aquí hay superhombres, aquí hay gente más con más revelación. No, 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 no. Dios puede a nosotros, y probablemente es lo que hemos comprobado en estos días de aislamiento. Dios ha estado con nosotros como no pensábamos que podía ser, revelándonos, hablándonos directamente. Dios puede revelarse a un hombre y transformarlo en la soledad completa. No necesitamos, no necesitamos de personas particulares, especiales, que nos conduzcan. No hay personas señaladas para, para, para acercarnos a Dios. Quien nos acerca a Dios es Cristo. Y esta es la gran enseñanza de esto. ¿Ah? No hay mediadores entre Dios y el hombre, sino Jesucristo. ¿Ah? No es la iglesia, no es el hombre, no. Es Dios. Podemos ser transformados directamente por Dios. Ahora, ¿qué tan cerca estamos de Dios? La verdad que tan cerca como queramos, porque no depende de Dios, ahora depende de nosotros. Dios ha abierto la puerta a través de Cristo y nosotros podemos ser transformados, tanto como fue el apóstol. Tanto así que cuando él llegó a predicar de vuelta del mismo lugar de donde huyó después de haber perseguido a los cristianos, la iglesia se asombraba y decía, este no es el que nos perseguía, este no es el que nos mata. Es como ver al mismo diablo transformado y predicando. Es sorprendente. Eso puede pasar con nosotros también. Podemos ser transformados por esta relación personal íntima con Dios. No necesitamos de que alguien nos añada algo más. Las personas no nos pueden añadir algo más. Dios está completo. Amén. Dios está completo en el Evangelio. Y quien se relaciona con este Evangelio. Amén. Y debemos esforzarnos, hermanos, por no permitir que se incorporen cosas a nuestra creencia íntima y personal. No estamos por ahí mandados a corregir a medio mundo, a pelear con los sistemas. No, es que esto no le da la gloria a Dios. No, es que esto... No, no, hermano, la verdad que no es lo que hizo el apóstol. Sí, tuvo la capacidad incluso de reprender a Pedro cuando los elementos fundamentales del Evangelio, como la confianza completa para la salvación en Cristo, fue trastocada por el comportamiento de Pedro. Él no tuvo problema en decirlo y lo encaró. Pero el apóstol no está peleando por detalles, muy por el contrario, cuando él dice que con el pequeño se hacía pequeño, con el grande grande, él no tenía problema en hacerse y transformarse según la persona que tenía al lado, pero lo que no transformaba era el Evangelio. Eso no se transforma, eso se cuida, eso se defiende. Entonces, tengamos en clara esta verdad, porque el apóstol Pablo tenía una relación directa con Dios y fue transformado por el Señor, como lo podemos hacer nosotros. Pero ojo,
Recuerde esto, el apóstol no está enseñando una autonomía total. De hecho, es la persona que más nos enseña en el Nuevo Testamento respecto a la unidad de la iglesia y la forma en que debemos reconocernos los unos a los otros. Recuerde que el apóstol Pablo fue el más empeñado en sembrar en las iglesias gentiles el amor y el reconocimiento por la iglesia en Jerusalén. Recuerde que fue él el que hizo, en 2 de Corintios, la gran colecta entre los gentiles para ir en ayuda a los de Jerusalén que estaban sufriendo aflicciones. Así que tener esta relación directa con Dios no es una autonomía o un desconocimiento de la iglesia, del Señor y las personas que la componen. Muy por el contrario, muy por el contrario. El apóstol está diciendo todo lo que está diciendo respecto al Evangelio, no a las personas. Él no está diciendo, no necesito de Pedro, no necesito de los de Jerusalén. Ellos y nosotros no tenemos nada que ver. No, no es eso lo que enseña. ¿Y saben por qué lo aclaro? Porque me encuentro todo el tiempo en la iglesia, en el mundo cristiano, con gente que piensa así. Yo no necesito pastores, no necesito una misión, no necesito una congregación. Yo recibo de Dios directamente todo lo que necesito en forma personal. Quien tal piensa se está equivocando, está mal utilizando esta palabra. El apóstol Pablo, cuando tuvo serias discrepancias o dudas respecto a qué cosas del Evangelio, de la ley, se iban a mantener en nosotros, dice que él fue a consultarlo con los de Jerusalén y tuvieron un concilio en ese lugar. Y él aguardó pacientemente la resolución que ellos tomaran y la aceptó. Así que él tenía una misión diferente. Él le predicaba a los gentiles, los otros le predicaban a los de la circuncisión. Pero en ningún sentido predicaba otro Cristo, ni predicaba otra iglesia, ni fundaba otra iglesia, ni otros conceptos. Muy por el contrario. Todo lo que tiene que ver con el amor, la necesidad de estar juntos, caminar juntos como congregación, 1 Corintios, un cuerpo bien concertado, son palabras de este apóstol. Así que nadie puede pensar que Pablo era un autónomo y que hacía lo que quería. No, nadie tiene licencia para funcionar de esa manera. El Evangelio es completo en nosotros. Nadie puede decirnos a nosotros, ni a usted, ni yo, ni cualquier otra persona, que a usted le falta algo para ser salvo, si de verdad tiene su confianza en Jesucristo. No le podemos añadir a esto días de reposo, costumbres judías, nuevas cosas, elementos, amuletos, personas, instituciones, líderes. Nada de eso se puede añadir al Evangelio. En Cristo estamos completos, revelación de Dios. Y poder tiene Dios también para revelarse a sí mismo, a nosotros, en todo lugar y de manera personal, para transformarlos. De hecho, las grandes transformaciones que hace Dios es en el trato íntimo y personal con nosotros. Podemos escuchar 1000 veces algo, pero cuando Dios lo revela es diferente. Se transforma en luz, se transforma en convicción, se transforma, justamente igual que la redundancia, en transformación. Así que nos ayuda el Señor para tener esta claridad y para entender. Estamos unidos. Somos y dependemos los unos de los otros. Crecemos coordinadamente. Nos necesitamos. Hay gente que está puesta por delante con dones, con habilidades, con unciones que nos permiten a nosotros equiparnos como cuerpo y ir creciendo, todos juntos. Pero no pueden ellos añadir algo a mi salvación. Quien lo añadió y lo hizo todo fue Cristo en la cruz del Calvario. En esa libertad debemos vivir. Que nunca nadie nos diga que debemos cumplir tal o cual cosa. ¿Ah? La iglesia del Señor se reúne siempre, cada vez que puede, lo disfruta, lo desea. Pero nadie me puede imponer y me puede decir, si yo no vengo el martes, me voy al infierno. O los que no vienen el jueves, no se van al cielo. En realidad, los que no se quieren congregar tienen un problema serio que tienen que resolver con Dios. Pero el que salva es Cristo. Entonces, nos ayuda el Señor a tener seguridad, a poder entender lo que el apóstol está diciendo. Él no está diciendo que él desacredita a las de Jerusalén porque nadie recibió de ellos. No, lo que está diciendo es que él se asombró al reunirse con ellos y darse cuenta que calzaban en todo y que nada nuevo le enseñaron,
porque Cristo había sido tan bueno con él que le había enseñado las mismas cosas que a ellos. Lo que le ha enseñado a usted, lo que me ha enseñado a mí. Que nadie nos mueva de esta libertad. Amemos la iglesia, pero entendamos que nuestra relación con Dios puede ser tan grande y tan profunda como nosotros mismos lo deseemos. Dios está dispuesto a transformarnos como lo hizo con el apóstol. Usemos estos días, mire, qué hermosa enseñanza sería, qué hermosa aplicación sería usar estos días de aislamiento que hemos tenido y probablemente vamos a tener, para que como el apóstol volvamos transformados, para que cuando volvamos a la iglesia la gente nos desconozca y diga, a este hermano yo no lo conocía como lo conozco ahora. Cristo está en él de una manera profunda y diferente. Lo haga el Señor conmigo, lo haga el Señor con usted. Para el Señor sea la honra y la gloria.